Mi nombre es Kelvin Martínez, soy egresado de la UAS como médico general, duré 1 año y medio en la residencia de medicina interna. Entonces hoy vamos a presentar lo que es signos vitales, una parte vital, tanto para un ingreso de un paciente como para una emergencia o para ayuda familiar. Nos sirve a cada médico, a cada persona, no tanto médicos, sino como enfermeras, analistas, personas que trabajan en el área de la salud. Es un importante conocimiento para cada uno de ellos, ya que con ellos podemos saber cómo está el paciente a través de los signos que presenta cada uno, tanto respiratorios, cardíacos o temperatura. Entonces, los 4 signos más importantes, podemos encontrar la frecuencia cardíaca, que mide el pulso, los latidos en minutos. En algunas partes se puede dividir en fracciones, cada 15 segundos, o en 2 fracciones, cada 30 segundos, y se puede multiplicar por 2, pero más confiable durar 1 minuto para medir la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria, que depende de la edad, tanto la frecuencia cardíaca y los signos vitales, va a depender de la edad, del sexo, el hábito de vida, que trabaja, que hace. Cada uno de ellos va a depender de eso. La presión arterial también, que va a depender de los factores, tanto si el paciente tiene una comorbilidad, que le va a predisponer a una frecuencia, a una tensión arterial o presión arterial alta, y la temperatura, que va a depender de lugares y o sea, del lugar donde se tome la temperatura. Si es rectal, si es a través de la boca o es axilar, entre otros, que vamos a ver más adelante. Momentico, no funciona el mouse ahora. Ok, los signos vitales constituyen una herramienta valiosa como indicadores de estado funcional, como dije anteriormente. Es importante saber que estos indicadores reflejan un estado fisiológico de órganos como cerebro, corazón y pulmón, expresado de manera inmediata. Cada cambio va a suceder en cada organismo. Depende cuál se toma, tanto la frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial o la temperatura. Dada su importancia, por su esencia para valorar la condición del paciente, debe ser medido con la frecuencia requerida. Cuando son pacientes hospitalizados, tanto en emergencia como en sala de una sala, debe tomarse cada 1 hora. Si el paciente presenta ya, o sea, está en emergencia y tiene una comorbilidad que está en código rojo, debe mantenerse monitoreado y con un personal médico al lado del paciente. Vamos a comenzar con la temperatura. Es un signo vital que representa el equilibrio entre el calor producido por el organismo y la diferencia a través de los mecanismos fisiológicos. Tanto vamos a ver que en muchas partes del cuerpo van a depender de tanto del sistema endocrino, o sea, de los centros reguladores de la temperatura, también de la tiroides, páncreas y así. Si tenemos un paciente con una alteración a nivel del hipotálamo o tiroides, vamos a ver que va a encontrar una temperatura elevada o disminuida, dependiendo va a depender sobre el mecanismo fisiológico que se presente en este momento. Puede ser patológico como puede ser fisiológico. Los valores normales de temperatura va a depender de la edad o del lugar donde se tome. Aquí vamos a encontrar la edad. En recién nacido va a encontrar entre 36.0 y 37.8, en lactantes de 36.5 a 37, preescolares de 36 a 37, adolescentes 36 a 37. Aunque se han cambiado, puede llegar a 37.5, 37.3, va a depender. En adultos mayores, eso la puso más, es 37.5. Entonces, sitios para la obtención de la temperatura axilar, que es la más usada, dura 3 a 5 minutos para ver el valor. Sabemos que se toma con un termómetro de mercurio, que va a depender de la temperatura del paciente. Como dije anteriormente, si está por debajo de 36.5, va a ser hipotérmico, y si está por encima de 37.5, 37.6, va a estar con hipertermia, fiebre, o hiperpirexia. Va a depender
el término que usen para cada uno de ellos. Porque si está por encima de 40, va a ser una hiperpirexia, que es ya en niños menores de 6 años, presentan convulsiones, ya que el regulador de la temperatura, el hipotálamo, no está bien desarrollado. A nivel bucal, vamos a encontrar que dura 3 minutos para ser tomada, rectal 1 minuto. Factores que pueden modificar temperatura, como dije anteriormente, la edad, el ritmo cardíaco, si ha hecho ejercicio, el medio ambiente, si en lugar frío, caliente, las emociones, si se ha estresado, el sexo. Se considera temperatura normal, 37 grados centígrados, más o menos 0.5 en algunos casos. Registrados son promedios por que se considera un rango normal. La pirexia, hiperpirexia e hipertermia va a depender del valor. La pirexia, que es mayor a 37.5, la hipertermia mayor a 38 y la hiperpirexia mayor a 38, perdón, y la hipertermia ya mayor a 40. Estos son pacientes que presentan, es raro ver un caso, pero mayormente se presentan en pacientes con alteración o infecciones del sistema nervioso central o periférico, que presentan infección y ya, por tanto, van a llevar a convulsiones. Se ven pocos casos, pero se presentan la mayoría. Las temperaturas elevadas pueden ser resultado de un proceso infeccioso, deshidratación, intoxicaciones o causas patológicas. La hipotermia es una temperatura por debajo de 35.5, 36, en algunos casos, pero la hipotermia no se va a dar, o sea, por factores por factores ambientales que sean normales, sino en factores que tú te expongas, por ejemplo, personas que salgan de temperaturas heladas, sin cubrirse o sin colocarse la ropa adecuada. Por ejemplo, pacientes, personas que trabajan en lugares de almacenamiento de refrigeración, como carnes y eso, pueden quedar atrapados en ese lugar y por durar 10 minutos, 5 minutos, en una temperatura bajo cero, puede llegar a una hipotermia en cuestión de segundos. En ayunos de presión circulatoria, o sea, que disminuye la frecuencia cardíaca o que hay una hipotensión, pacientes que presentan disminución del riego sanguíneo a nivel de extremidades o a nivel, o sea, cuando hay una disminución del riego sanguíneo, podemos decir que la sangre vaya a órganos vitales. O sea, las piernas, los brazos van a disminuir la temperatura porque no va a haber un flujo sanguíneo adecuado que va a llevar lo que es el calor corporal. Entonces va a disminuir. Y lo que va a estar, lugares que van a estar cálidos van a ser la parte a nivel del tórax, mayormente, y a nivel central. Tanto cerebro, órganos que son vitales para la vida. La fiebre constante son valores de temperatura que permanecen elevados, o sea que son pacientes que van a emergencia, consulta, y la madre dice que ha tenido fiebre constante, que no ha disminuido, aún administrándole medicamentos antipiréticos, como acetaminofén en algunos casos. Los valores de temperatura, varios grados sobre lo normal, descienden por la mañana, son las fiebres intermitentes, que son fiebres que podemos decir que son, se ve mucho en la malaria, paludismo, que son afecciones parasitarias que presentan los pacientes que hacen unos cambios y unos picos de temperatura. Hay días que tienen, hay días que no, hay momentos que tienen y otros que no, tanto también la fiebre intermitente, va a depender del tipo de malaria que presenta el paciente. Hay malarias que presentan cada 2 días, otras que presentan cada 3 días, el pico de fiebre. Materiales para toma de temperatura, están los frascos de torunda, solución aséptica, lubricantes, termómetros, esferográficos, que son usados mayormente en centros de diálisis y eso, para tomar temperatura, y hojas de registro para registrar al paciente los cambios de temperatura durante la estancia en el hospital o en el lugar donde se encuentre. Medidas de seguridad para medir la temperatura oral al paciente. Este no debe comer, beber líquidos calientes o fríos durante 15 minutos. Muchas veces no lo tomamos en cuenta, revisamos al paciente y no le preguntamos qué ha pasado los 15 minutos anteriores, o ha tomado algo, o se encuentra estresado, o vino caminando largo trayecto con una temperatura elevada o baja.
evitar tomar la temperatura oral en niños, pacientes inconscientes o en casos de disnea, ya que estos pacientes no van a entender por qué uno le pone un objeto en la boca, o paciente inconsciente no, o sea, no se le puede poner en la boca porque está inconsciente, o sea, se le puede ir a través de, puede obstruir la vía respiratoria, ya que este no tiene, o sea, ya que este paciente no está respirando. En caso de disnea o en pacientes psiquiátricos, o sea, disnea los pacientes o sea, tienen dificultad respiratoria. Entonces, estos deben alejarse de la vía respiratoria de cualquier objeto. Y psiquiátricos son aquellos pacientes que no van a entender y no son conscientes de lo que se le está haciendo en el momento. La frecuencia respiratoria es un acto que comprende la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono del organismo. Es un ciclo fundamental para la vida, tanto la inspiración, cuando entra el oxígeno a los pulmones, desde la boca, la tráquea y llena los bronquios, bronquiolos, y hace una difusión entre el oxígeno y el dióxido de carbono, agregando oxígeno al glóbulo rojo, convirtiéndolo como hemoglobina, ya que se convierte en ella cuando se une a esta, y liberando dióxido de carbono hacia el exterior. Entonces, los valores en recién nacidos, podemos ver que está entre 40 y 60 por minuto, en preescolares de 30 a 35, escolares de 25 por minuto, en adultos de 16 por 20 por minuto, adultos mayores de 14, 18, 16, depende de la comorbilidad que tenga este. La respiración en reposo debe ser valorada, así como también durante el ejercicio. Vamos a ver los tipos de frecuencia, los tipos de respiración. Vamos a ver que se puede buscar entre frecuencia, profundidad y ritmo. La frecuencia es la cantidad de respiraciones por minuto que tiene un paciente. La profundidad es el volumen de aire que el paciente inspira durante un minuto. Hay un promedio, en el pulmón hay diferentes tipos de respiración, diferentes tipos de volumen. Un volumen vital, un volumen expiratorio, un volumen inspiratorio. El volumen vital, o sea, lo que el pulmón siempre va a tener en adultos, va a ser de 500 mililitros. Eso nunca va a variar. Aunque usted inspire o expire, eso nunca va a variar. Hay una inspiración profunda y una expiración profunda, o sea que vamos a ver cuando hacen una espirometría, está el ritmo, el intervalo de tiempo entre una respiración y otra. Los factores que influyen en la respiración, vamos a encontrar la edad, a mayor edad menos frecuencia, el sexo, los hombres tienen mayor capacidad pulmonar que las mujeres, en ejercicio aumenta con la actividad física, el estrés aumenta por la acción del sistema nervioso, ya podemos ver que cuando hay un momento de estrés se tiran los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, se activan para aumentar lo que es la frecuencia cardíaca. Medio ambiente, las temperaturas elevadas aumentan la frecuencia cardíaca. Cuando hay fiebre, podemos ver que el paciente puede tener un aumento de frecuencia cardíaca. La altitud elevada, o sea, cuando vivimos en lugares, o sea, nos mudamos a lugares más elevados, con alta temperatura o disminución de temperatura, también van a haber cambios en la frecuencia cardíaca, ya que son diferentes ambientes al cual uno no está constantemente durante su vida. Ok, vamos a encontrar también las patologías. Aquí está la respiración de Kussmaul, es una respiración rápida y profunda y sin pausas. Se ve mucho en pacientes con diabéticos, con cetoacidosis diabética. La ortopnea es la incapacidad de respirar cuando el paciente está en posición horizontal. Y la polipnea son condiciones que aumentan la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, perdón. Aquí vamos a ver que la inspiración es la entrada de aire al cuerpo y la expiración es cuando hay una disminución. Aquí podemos ver que cuando uno inspira, en mujeres mayormente y en hombres, no tanto porque hay tipos de respiración torácica y abdominal. Las mujeres tienen una respiración torácica, o sea que respiran más a través de la parte torácica y el hombre mayormente tóraco abdominal, o sea que usa las dos partes. Vamos a ver que en la inspiración aumenta lo que es, aumenta la amplitud torácica y la expiración disminuye. El procedimiento, identificamos al paciente, evitar comunicar los procedimientos a seguir,
porque muchas veces el paciente, o sea, modifica su ritmo. Cuando tú le explicas al paciente qué vas a hacer, muchas veces, en este caso, en otro caso se puede hacer, porque el paciente tiene que saber lo que se va a realizar. Pero en este caso, el paciente, si tú le dices que vas a revisar su frecuencia respiratoria, puedes modificarla, porque eso, la frecuencia respiratoria es algo que tú puedes cambiar de un momento a otro. O sea, tú puedes, un segundo, 5 segundos, o sea, reteniendo la respiración. Entonces, no se puede preguntar al paciente. Uno lo ausculta o lo toma a través de, o sea, puede ver la respiración a través del movimiento torácico, ubicando al paciente en una posición cómoda, acostado, la muñeca sobre el tórax, para que, como si fuera controlar el pulso, contar el número de inspiraciones durante 1 minuto, observando la elevación del tórax, como dije anteriormente. Vamos a la presión arterial, o sea, es la presión que ejerce la sangre a través de las arterias. Eso se produce a través por la contracción del ventrículo y la expulsión de sangre a través de él. Entonces, la tensión sistólica es la presión de la sangre que resulta a través de la contracción del ventrículo, la presión más alta de la onda sanguínea. Con una presión mayormente sistólica es de 120 o menor a esta, un paciente normal, o sea, normotenso. La tensión diastólica es por la relajación de los ventrículos y la presión mínima puede variar, pero mayormente 80 o menos de la diastólica. Sitios para tomar la presión, podemos tomar a través de la región humeral o braquial, que es la más conocida, la más usada. La arteria femoral se puede usar aquí a través, de la pierna derecha o izquierda. La poplitea, la tibial, sabemos dónde se encuentra, a nivel aquí de la región tibial o la región poplitea. Factores que afectan la presión arterial, la edad, muchos pacientes ya con edad avanzada, con medicación, tienen una presión sistólica aislada, que quiere decir que la presión sistólica es más aumentada. Por ejemplo, puede ser un paciente que tenga 160, 60, o sea, quiere decir que la arteria ya han perdido su elasticidad, en muchos casos, no en todos, han perdido su elasticidad y por eso hay una presión sistólica aislada. Quiere decir que el paciente no es que está hipertenso, porque viendo lo que es la diastólica, está regularmente regular y no está elevada. O sea, no se puede medicar a un paciente que tiene una presión sistólica aislada. Está bien, la sistólica puede ser por debajo de 160, no más, y la diastólica está entre 70, 80, más o menos. El sexo, se puede ver que en mujeres y hombres cambia, depende del sexo, muchas veces. La raza, vemos que en pacientes latinos, de raza negra, blancos, varía según la raza, ya que se ha visto el estrés, el estilo de vida que viven cada uno de ellos, la herencia, factores que se predisponen, como por ejemplo, hay pacientes que llevan una enfermedad ya hereditarias, que conllevan a la hipertensión o al daño renal o al daño de las glándulas suprarrenales que controlan muchas veces la presión arterial. Factores ambientales, la obesidad. Vemos que muchos pacientes obesos sufren de presión arterial, el alcohol y el estrés. Alteración de la presión arterial, la hipertensión, es el aumento de la presión arterial por encima de 140, de 120, 80, pero mayormente se puede decir que pre-hipertenso, paciente que está entre 120, 130 y 130, 140, ya se comienza la hipertensión, paciente hipertenso, grado 1, grado 2, y así va aumentando. La hipotensión, que va a poder, pacientes hipotensos, perdón, ahí puse 100 y 80. Es la presión por debajo de 80, o sea, sistólica es por debajo de 100, pero diastólica es por debajo de 60. Pacientes que estén con una presión sistólica de 100, pero una diastólica por debajo de 100 y una diastólica por debajo de 60, va a haber una hipotensión, pacientes que pueden estar hipotensos. Hay pacientes, como por ejemplo, y tenía pacientes anteriormente cuando estaba en República Dominicana, que manejaban una presión 160 y no tenían ninguna patología. O sea, es su presión normal. Pero ya que hay pacientes que llegan a emergencia, que tienen alteración a nivel cardiovascular y tienen una presión por debajo de sistólica de 100 y diastólica de 60, se puede ver que es un paciente que no manejaba esa presión y que hay que ser tratado.
Se usa el estetoscopio, el esfigmanómetro o tensiómetro y una hoja de registro para evaluar al paciente. El pulso es la expansión rítmica de una arteria que produce por el paso de la sangre que bombea desde el corazón. El pulso es controlado para determinar la función del corazón, sus modificaciones de volumen de la sangre, cuando disminuye o cuando hay cambios en elasticidad de las arterias. Los valores normales en niños de recién nacidos pueden ser de 100 a 140, en niños entre 4 a 7 años puede ser de 80 a 100, en adolescentes que no está ahí va de 70 a 100, en adultos mayores va de 60 a 100, en muchos casos en algunos casos se toman 70 a 80, dependiendo de la patología que tengan. Si, por ejemplo, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, se trata de que su frecuencia cardíaca sea mayor a 70 o mayor a 65, ya que una paciente con insuficiencia cardíaca, con disminución del riesgo sanguíneo, puede llevar a una necrosis de otros órganos. En ancianos, tiene que ser entre 60 a 100. Depende de su comorbilidad, no menor ni mayor a 100. Aquí podemos encontrar los sitios donde tomar el pulso radial, que a través de la arteria radial, a través entre como decir, la tabaquera anatómica, podemos dar la tabaquera anatómica a nivel de, por debajo del pulgar, como vemos en la imagen, el pulso popliteo a través de la arteria poplitea a nivel de ese pliegue, donde está tomando hacer una imagen, podemos ver, el pulso pedio, que es a través de la arteria pedia, y el pulso dorsal posterior, que se encuentra del lado lateral, del lado interno de la tibia. Ya esa es mi explicación. Hasta ahí llega todo. Bueno, muy buena, muchas gracias, Diego. Voy a complementar un poco tu participación. Está bien. Un momentito para compartir pantalla. Bueno, algo más que debemos de tener en cuenta en cuanto a los signos vitales, sobre todo ahora en tiempos de pandemia y de pospandemia, es la saturación de oxígeno. Vienen diferentes equipos, unos más profesionales que otros más caros que otros, pero lo importante es que siempre estemos seguros de que los equipos que vamos a utilizar pues estén equilibrados. La saturación de oxígeno es la medición del cambio de gas, ¿verdad?, que hay en las células rojas, las cuales son capaces de transportar el oxígeno. Y todo esto ha sido capaz en muchas clínicas y hospitales, pero ya inclusive ahora en los hogares. La saturación de oxígeno provee una importante información acerca de la función cardiopulmonar o la disfunción de ella, y por lo tanto ahora se considera como ese quinto signo vital. Lo importante es que si buscan, hay una hipoxemia silenciosa como síntoma de COVID, personas que no tienen ningún otro síntoma que cansancio. Y es de vital importancia para el terapista físico cuando vemos que un paciente se cansa a las 5 repeticiones cuando es capaz de tolerar más. Entonces nos da una alerta. Los niveles normales de saturación de oxígeno son de 95 a 100 y debajo de 95 se considera hipoxemia. Otro signo vital a tener en cuenta es el dolor, muy importante en la práctica de terapia física, dado que el dolor, la presencia o no, va a conllevar la forma de abordaje y el tratamiento que se le dará al paciente. Hay escalas del dolor que son muy productivas, tanto en las oficinas médicas como en las de terapias, pero generalmente es el paciente quien se autorreporta, yo tengo dolor. Entonces el nuestro debe de preguntarle dónde es su dolor, ¿verdad? Dónde, cuándo le duele, si es realizando algún movimiento o una actividad física, si es después de una cirugía o si era antes de esa cirugía y persiste. ¿Qué característica tiene ese dolor? Si solamente en la noche, si es de todo el día o a todo momento. Por lo tanto, es adecuado tener esas escalas de dolor
porque esto nos llega al plan de tratamiento y hace más efectivo este tratamiento. Hay escalas de dolor para las diferentes edades y como por ejemplo para recién nacidos como para mayores. También para personas con dificultades de comunicación, ya sea con impedimentos de visión o con impedimentos del habla, ¿verdad? Entonces, una persona que pueda ver, le podemos mostrar una escala de dolor con las caritas. Pero si la persona no pueda ver, yo le puedo preguntar, de acuerdo a su dolor, ¿qué tan grave es? Si yo le digo del 1 al 10, siendo el 0 no dolor y el 10 un dolor tan insoportable que usted no lo pueda tener, dígame su dolor, ¿cuánto es? Y no solamente lo utilizamos para hacer la evaluación inicial de cuando el paciente llega a la terapia, sino también durante el proceso de tratamiento, porque si el dolor se exacerba o se empeora, pues entonces es una indicación de que nosotros debemos detener o cambiar la modalidad que estamos haciendo. Como pueden ver, un dolor menor es un dolor que interfiere con algunas actividades diarias de la vida. Un dolor moderado interfiere significativamente con actividades de la vida y requiere cambios en el estilo de vida de la persona. El paciente es incapaz de adaptarse al dolor. Y un dolor severo es un dolor que discapacita a la persona para hacer las actividades diarias de la vida. Es incapaz la persona de estar encauzado en lo que es su función día a día, independientemente. Necesita asistencia. Pero ya también en tiempos de pandemia hay otro tercer signo vital que se está tomando mucho en cuenta. Sobre todo, hay una pequeña escala de salud mental y parecida a la escala del dolor se mide. Cómo usted se siente hoy, si todo está bien, ¿verdad? También una escala del 1 al 10. No siento absolutamente nada y en número 10 es que todo está tan mal que la persona piensa que nada puede ir peor y puede entrar en cualquier crisis, inclusive atentar contra su vida. Son simples preguntas que debemos de hacerle a las personas para llegar a un mejor procedimiento. Ujú. Y lo que uno viste para bien o para mal, la persona lo nota. Pero no solo eso, sino que también será nuestra seguridad. Que yo les sugiero a ustedes que tengan no solamente una muda de ropa en su trabajo. Siempre uno carga una bolsa y puede tener otra, porque puede pasar cualquier accidente. Que se nos rompa, que se ensucie con cualquier fluido. Y más ahora, ¿verdad? El terapista tiene contacto físico con la persona. Esta es una de las profesiones que usted no puede mandarlo a hacer teleterapia. Entonces, aunque existe, pero hay mucho contacto físico con las personas. Entonces, es bueno siempre tener en el lugar de trabajo, pues, una muda extra. Generalmente en los centros de terapia hay lugares donde usted si necesita tomar un baño, pues, por algún accidente que pase, pues lo puede tomar. En cuanto al calzado, debe ser cómodo, flexible, porque recuérdese que usted se estará moviendo durante mucho tiempo, durante muchas horas, y eso le va a dar eh, comodidad a usted mismo, aunque también debe de planear sus descansos y sus horas fuertes. Una regla cardinal es que siempre siga la política de el lugar donde usted trabaja. Cuando usted llega, les pregunta cómo le gustaría, cuál es la regla de ese lugar. Le dicen, no, tú puedes vestir como quieras, bueno, pues ya así. Pero personalmente la ropa que uno utiliza para trabajar no es la misma que después usted se va a la universidad, al supermercado. Es ideal quitársela en lugar de trabajo y ponerse la suya con la que usted va a salir. Y también cuando usted llegó de la calle, pues póngase su uniforme en su lugar de trabajo. También es muy importante si usted usa piercing, si tiene tatuaje. Eso aquí no se mira tanto como en algunos países latinoamericanos, que no es visto de la manera que está aquí. Pero sí, por ejemplo, si usted utiliza joyería, puede interferir y contaminarse en su trabajo. También es importante el uso de perfumes y colonias, el pelo suelto, en el caso de que lo tenga largo,
de que si usted suda la frente mucho, pues tenga cerca toallas para secársela. Y esas son pequeñas guías que siempre se espera de todo profesional. Eh, Como ya les dije, la ropa siempre debe ser flexible. Los scrubs, que son los uniformes que se utilizan, son ampliamente utilizados en todos profesionales de la salud. Sin embargo, algunas clínicas hasta permiten jeans, algunas sandalias, algunos polos, pero siempre tener cuidado de que, por ejemplo, en este caso, la señora, si usa este tipo de ropa, pues es ideal que tenga una camisetita abajo, porque a veces cuando uno se agacha puede mostrar lo que no se debe. Lo mismo que el pantalón, que no sea muy estrecho, porque también al agacharse no puede ser, eh, no puede ser visto muy profesional. Eh, Además de que se puede romper. Recuérdense que este trabajo es muy físico. Entonces, si usted no se siente seguro cuál es la ropa adecuada, simple y sencillamente pregunte. Pregunte a su lugar de trabajo. Hay otras cosas que debemos de tener siempre en cuenta y es nuestro lenguaje corporal. Eh, Nuestro lenguaje corporal le está comunicando al paciente y lo comunica a nuestros compañeros de trabajo. Así como también el lenguaje corporal de los demás. Hay que estar activo, ¿verdad? En cuanto a eso. Las etiquetas de oficina son las reglas de comportamiento que uno generalmente debe de seguir en un lugar específico. Quizás en un lugar sea más flexibles en algunas cosas, pero en otros lugares no. Algunas reglas cambian, depende de una situación inesperada que pueda pasar. Pero nunca se olvide de ser responsable, de ser cortés, diligente y tener una mentalidad y personalidad profesional. Eh, Otras cosas que siempre es bueno tener, por ejemplo, es ser puntual, porque al ser puntual, al llegar a tiempo, usted podrá tener preparado todo su horario de trabajo. Llega con la mente abierta y sabe decir, bueno, a las 6 de la mañana tengo que tener preparadas estas toallas, este lugar es para tal paciente que viene, porque recuérdense que los pacientes acuden generalmente por cita. Eh, También tener en mente que este es un país muy diverso, muchas personas muy sensibles de acuerdo a su background, que tenemos que tener cuidado que a veces tal vez eh, algo que para nosotros es normal, una palabra que suena bien, tiene otro significado para esa otra, a las demás personas. Por lo tanto, utilizar el lenguaje básico es lo mejor. Y hay una regla mucho que siguen los americanos. Sobre todo es que todo el mundo quiere que lo traten con respeto y cuidado. Entonces, siempre tenerlo en mente. No hay que irse a la universidad para eso, sino solo utilizar su sentido común. Otra característica es estar preparado. Debemos de estar familiarizado con nuestro lugar de trabajo. Dónde se guardan las cosas, dónde se utilizan los conectores de electricidad, los documentos, dónde está el teléfono, cuáles son los procedimientos que se pueden utilizar, ¿verdad? Las bicicletas, cada cuánto tiempo hay que limpiar, ahora entre paciente y paciente, hay que estar preparado en hacer una higiene, ¿verdad? Sobre todo. Aquí les muestro, por ejemplo, un gimnasio, fíjense qué ordenado está, no necesariamente todos los gimnasios serán así, ordenados, limpios y todos los colores que combinan. Puede ser un gimnasio muy pequeñito, pero lo importante es que además de limpio y ordenado, pues el paciente esté seguro, que haya el espacio del paciente, no vaya a causar un accidente peor por lo que él llegó. Entonces, la seguridad en el trabajo para el paciente y para nosotros es vital. Entonces, la organización también es una de nuestras funciones. El término precauciones significa tomar acción antes de, o sea, prevenir antes de que una situación aparezca. En la clínica, las precauciones son sobre todo para prevenir infecciones y también, recuérdense, las caídas, como le acabo de mencionar.
La más efectiva precaución, medida de precaución, es el lavado de manos. El lavado de manos frecuente o la aplicación de un alcohol de 60 a 95 grados de alcohol en las manos. Usted la vierte, se la frota. Ya hemos escuchado bastante de que si es lavándonos las manos, por lo menos durar de 15 segundos cantando cumpleaños feliz y enjuagarla. Cuando usted se seque las manos, no use una toalla que haya sido utilizado, trate de que sea papel el, el aire caliente que sale. Al abrir la puerta, al salir del lavamano, la habitación de donde se lavó la mano, pues también ábrala con papel y ciérrala con papel. PPE, eso lo van a encontrar, ya esa es una razón de vivir para todos. Es el equipo especializado que está entre las facilidades en los equipos del staff para protegernos contra materiales infecciosos. ¿Y qué es el PPE? Bueno, algunas veces tenemos que usar guantes. Y los guantes no son para proteger al paciente, los guantes son para protegernos a nosotros. Si un paciente ve que usted se está colocando guantes, no es que él crea que está muy malo, nada, porque se lo dice. No, yo estoy utilizando guantes por una manera de precaución para usted y para mí, para que entre pacientes. Algunos procedimientos lo requerirán. Entre ponerse y quitarse los guantes, siempre es bueno utilizar alcohol antes y después. Otras precauciones son prevenir las infecciones al lado de la cama, como por ejemplo, un paciente que tenga una cirugía traumática, un accidente, un paciente que use collares en el cuello, o un paciente que tenga restricción en el movimiento. A nivel de la espalda, un paciente con cirugía que puede tener un brace, todos esos equipos pueden ser aditamentos infecciosos. Entonces, también tener cuidado cada vez que tocamos un equipo, pues nosotros volver a ese procedimiento principal que es el lavado de manos. Los antisépticos son sustancias que son aplicadas a tejido vivo para reducir la posibilidad de infección. Los desinfectantes son sustancias que son aplicados a objetos no vivientes para destruir microorganismos. Y esa es una pregunta de examen. Diferencia entre un antiséptico y un desinfectante. El tratamiento y áreas de equipo deben de ser desinfectados, ¿verdad? Apropiadamente. El área de tratamiento puede variar de lugar en lugar. Puede ser una tabla, puede ser inclusive a veces hacemos ejercicio en una bicicleta, puede ser un mat, el paciente parado. Por lo tanto, desde el piso hasta el techo o puede ser hasta la cama del hospital. Debe de estar siempre lo más libre de contaminación, lo más clara. Así como el camino debe de estar libre de objetos que impidan la libre circulación. Algo muy importante en terapia física es utilizar una adecuada mecánica corporal y de transporte. El terapista físico es una profesión de poner la mano, hands-on. Entonces debemos de saber entender cómo hacer todo esto al límite de no estresar nuestro cuerpo, que nosotros nos lleguemos a lesionar. Y de hecho, muchas escuelas de terapia dicen, bueno, el terapista físico llega hasta los 40 años, porque es muy físico, pero no. Si usted utiliza su adecuada mecánica corporal, usted puede trabajar por muchos, muchos años más. Siempre y cuando usted mantenga la seguridad del paciente y la suya. ¿Qué tal voltear y posicionar al paciente? Posicionar al paciente es ajustarlo, es crucial para la recuperación del paciente. Y la posición del paciente puede proveer un inicial alivio del dolor. Es así, Diego, ¿verdad? A veces solamente con posicionarlo, esperar unos minutos,
ahí podemos ya comenzar a ver el alivio del dolor. Esto generalmente provee una ventaja mecánica en orden de realizar luego otras tareas que la persona no es capaz de hacer. Por ejemplo, si la puede hacer acostado, pues, y no la puede hacer parado. Luego, gradualmente, el paciente será capaz de ir evolucionando. En una posición particular puede ser requerido que el médico o que el terapista, pues, tenga siempre vigilante y vea la importancia de que no puede durar mucho tiempo. Sobre todo, recuérdense que hay algo que debemos evitar, que son las escaras, ¿m?, en el paciente, o las úlceras por presión. La movilidad en la cama, eh, debemos de desarrollar competencias, un entrenamiento de cómo movilizar al paciente en la cama, debe de practicarse. Y también debemos de recordar siempre de tener suficientes almohadas, perdón, así como si es necesario tener otro asistente. Hay pacientes que no podemos hacerlo solo por seguridad suya y del paciente. Entonces, a veces tenemos que transferir al paciente de supino a acostado de lado, de supino a sentado, ¿verdad? No lo voy a decir mucho porque Diego lo va a decir. Aquí tenemos unos cuantos videos. Entonces, de sentado, de lado a sentado, de acostado de lado. Entonces, posicionar al paciente, como ya les dije, es algo muy serio. Y si ustedes ven muchos nursing homes, sobre todo se encargan de que el paciente sea posicionado cada cierto tiempo para evitar eso, las úlceras por decúbito. Muchos lugares han sido demandados por la provocación de úlceras por decúbito por colocar al paciente más de 2 horas en una posición. O son también llamados úlceras por presión, ¿m?, donde las personas que están en la cama muchas veces están desnutridos, con hipoproteinemia, o tienen una piel muy débil. Entonces, mantener eso, además de que generalmente las áreas de presión del hueso, pues pueden provocar estas úlceras por presión. ¿Cuáles son esas áreas específicas que más frecuentemente ocurren? Pues las caderas a nivel medial y lateral, los maléolos, o sea, en los tobillos, interno y externo, las rodillas, el trocánter mayor, que es el hueso de la cadera, ¿qué más? En el tubérculo mayor, en el hombro, en el sacro, la escápula, el occipucio, la orejita, y a veces hay algunos que duermen boca abajo en la nariz, el mentón, se ve mucho. ¿Sí? Entonces, aquí está la parte que Diego nos va a traer la próxima semana sobre... mm, y, ok. Voy a parar la grabación. No se oye, no sé. Oh, perdón. Bueno, ahora sí. ¿Se escucha? Ahora sí. Ah, bueno. Okay. Les decía que una parte del papel del terapista físico es el papel administrativo, dependiendo del lugar donde a ustedes les toque trabajar. Y algo que primero debemos de familiarizarnos es con el récord médico. El récord médico es una tarea fundamental que nosotros vamos a realizar y con el cual vamos a interactuar. El récord médico es una serie de documentos que pueden estar escritos o digital. Ya prácticamente están digitales.
o puede ser la combinación de dos, porque a veces se lo tenemos que imprimir y entregar al paciente o el paciente viene con él impreso. Estos documentos representan hechos y eventos que han sido realizados en el paciente y que es también el cuidado que el paciente necesitará tenerse con él. También el récord médico es un documento legal que nos recuerda cuál es el diagnóstico y cuáles deben de ser los exámenes a realizar en ese paciente. También puede ser usado como una representación legal que prueba que ha pasado o no a ese paciente. Por ejemplo, ustedes ven que hay muchas clínicas de ortopedia, de rehabilitación, que se dedican única y exclusivamente a los que son accidentes, demandas por accidentes. Entonces, ellos tienen que documentar la responsabilidad de presentar ese documento que será luego llevado a la corte para determinar el grado de lesión o discapacidad que tiene esa persona para ser recompensada o no por un seguro médico o por su empleador, dependiendo de dónde haya ocurrido el accidente. En cada lugar, los récords varían. Algunos tienen sobre todo unos componentes básicos y lo primero que usted va a encontrar es usualmente un intake form, o sea, la hoja de entrada donde usted comenzará a preguntar sobre todo sus datos demográficos, su nombre, apellido, dirección, si posee seguro, el tipo de seguro, la numeración, edad, género, cómo prefiere ser llamado, teléfono, número de contacto de emergencia, ¿verdad? Luego vendría lo que es la historia médica, que es otro documento, y también en ese documento va a aparecer una parte que es la historia previa médica. Eh, Debe de ser llenado lo más simple posible, el cuestionario, no tiene que ser algo súper elaborado. Este documento asiste al médico o al terapista, sobre todo, cómo llegar a su evaluación. Usted puede ser preguntado como proveedor de pacientes nuevos para llenar otras formas más, especialmente para los seguros, para enviar al seguro médico. Puede que algunos pacientes no sean capaces de leer o escribir en inglés y que a usted lo llamen. Por favor, Martínez, puedes venir a ayudarme con esta señora. Muchas veces yo recuerdo que yo lo hice. Una clínica, el terapista era hindú, pero hablaba inglés. La clínica era de judíos, pero la mayoría de los pacientes eran en español y ellos estaban encantados porque las personas me comunicaban a mí y yo le comunicaba al terapista o al front desk lo que la persona requería. Pero en algunos lugares es mandatorio tener un traductor y la persona se le puede hacer una llamada, pero a veces hay cositas que no es necesario llamar a un traductor, ¿verdad? En algunos lugares ya el récord médico se ha convertido a récord médico electrónico, así se llama, y puede existir un híbrido entre ambos, pero el proceso al final es que el récord será electrónico. Y hay diferentes software, dependiendo de donde ustedes trabajan, habrán software con diferentes nombres, eClinic, Epic, bla, 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 bla. Aquí veo, por ejemplo, lo que sería un pequeño intake, ¿verdad? El nombre, ven que no es tan complicado, cuál es su problema, cuándo comenzó, un pequeño récord médico, ya aquí, sí, sobre todo en sus historia clínica, que tiene, si diabetes, si problemas del hígado, asma, sobre todo es muy importante, si ha padecido alguna vez de una convulsión o epilepsia, porque las pacientes con epilepsia no podemos utilizar sobre todo los medios. Es totalmente, no se puede hacer, colocar electroterapia en los pacientes que han tenido eventos con epilepsia. Si han tenido cirugías y qué medicación sobre todo toma, que traiga la lista, la dosis. Generalmente uno le recomienda al paciente que antes de venir a la terapia, pues
se tome sus medicamentos. Si tiene alguna alergia conocida, el paciente dice, no, yo no hago alergia a nada. Pero a veces tienen alergia al látex. Aunque nosotros no colocamos medicamentos, pues sí, algunas cosas pueden causarle alergia a la persona, ¿verdad? Su ocupación, o sea, qué hace, qué trabaja. Porque muchas de las dolencias que nosotros trataremos serán sobre todo musculoesqueléticas y parte de nuestro trabajo será enseñarle a hacer los movimientos seguros en su trabajo. Nos puedes tocar contestar el teléfono y es necesario llevar una etiqueta para contestar el teléfono, con etiqueta y reglas de cortesía, sobre todo con profesionalismo. Preguntarle, puede que no sea a nosotros que nos toque contestar el teléfono, pero la persona que está responsable de eso no está en ese momento. Entonces, debemos de saber tener la, ser pertinentes y poder hacerlo. Ok. Algo importante, cuando nos llaman, dígame su nombre. Hay lo que se llama el alfabeto fonético o nato language. Por ejemplo, dígame su nombre, Brenda. Be like a bone. Entonces, ese es el famoso nato language que luego lo voy a mencionar un poquito adelante. En cuanto a planear appointments, hay que tener muy cuidado, o sea, las citas, cómo es el día a día de esa institución, cuántos cubículos tenemos disponibles, qué equipos tenemos disponibles y saber de antemano cuál es la condición de la persona, qué es lo que se le va a colocar, porque si vamos a trabajar con la tracción cervical y solo tenemos una, no podemos en una hora citar a 5 pacientes. Entonces, y si cada tracción va a durar 30 minutos, no vamos a tener el paciente esperando innecesariamente. Entonces, es importante tener ese discernimiento, como yo les dije, que es algo muy natural. Este es un ejemplo de un sketch, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en la línea de arriba, Jonah, Kevin, Lexi, que es el PTA. ¿A qué hora tendrá esos pacientes? ¿Y en qué cubículo? ¿En el A, en el C, en el M, en el B? ¿Sí? Al hacer estos appointments, siempre hay que saber visualizar. También tener pendiente qué horas son clínicas y qué horas no, porque a veces hay instituciones que dicen, bueno, nosotros hacemos estudio de casos clínicos de 7 a 8 de la noche. A esa hora no vamos a recibir paciente, aunque la clínica cierra a las 8, porque el paciente dice, oh, pero a mí me dice que aquí será a las 8 o a las 5 de la tarde. No, por esa hora no recibimos pacientes. Entonces, volviendo a los récords médicos, hay maneras de mantener eso, se están volviendo ya de una manera universal. Es importante saberlo. También importante lo que es el horario, que si usted entra a las 9, no llega a las 9, a su trabajo llegue 10 minutos antes, que le dé tiempo a tomarse un café, a cambiarse la ropa, a preparar el gimnasio, ¿verdad? También saber que si usted termina a las 5, tiene que pensar en que no va a recibir el último paciente a las 5 menos 15. Tiene que recibirlo si el tratamiento durará 45 minutos, el último paciente se recibe a las 4:15. Y que lo más seguro que su clock out, usted ponchará para salir 10 o 15 minutos más tarde. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? También usted debe de ser capaz de básicamente escribir cartas, aunque ya está el Google Traductor, usted puede escribirlo y le va corrigiendo mucho también. Es bueno que cuando usted escriba en inglés, que no es nuestro lenguaje nativo, de que tengan sentido las palabras. No necesariamente usar el traductor significa que estás teniendo el sentido que le queremos dar. Aquí hay un ejemplo de más o menos cómo sería una carta. Ya particularmente, sobre todo después del COVID, se está utilizando mucho lo que es el correo electrónico y para eso también hay una etiqueta que se lleva. Muy parecida a la de las cartas, pero generalmente son más cortos.
Ujú. En cuanto a documentación, cuando el paciente llega, puede que a nosotros, el terapista nos requiera que llevemos esa documentación. Y les recuerdo que hay un sistema que es el SOAP, el cual no vamos a tener que hacer una historia clínica muy larga, sino describir ciertos datos que son específicos para el problema que estamos tratando. Su objetivo, lo que el paciente nos dice, objetivo, lo que medimos, la evaluación y el plan. En cuanto al assessment, el terapista debe de interpretar lo que él encontró en ese paciente, no somos nosotros, los signos positivos y negativos, ¿verdad? Y, y sobre todo el plan también es diseñado por el terapista y nosotros nos ajustamos a seguir ese plan que él diseñó. En cuanto al horario, ya lo hemos hablado bastante, la importancia de tener el tiempo suficiente entre uno y otro paciente, ¿verdad? Eh, También saber que si este terapeuta está cobrando por Medicaid y Medicare, no puede tener dos pacientes a la misma hora, sino que generalmente tiene un paciente cada media hora. Y es importante saber, porque ese reclamo que se le hace al pago del seguro, eh, el terapista no puede sobreponer un horario sobre otro. La comunicación en el trabajo es un aspecto muy importante, sobre todo en la posición de asistente de terapia física. Y hay ciertas características que debemos de seguir para tener una comunicación efectiva. Por ejemplo, la primera y primordial es saber escuchar, saber ser discreto, mantener un volumen de voz adecuado cuando nos toque hablar, también tener una expresión asertiva, no coercitiva ni restrictiva en cuanto a los pacientes, ser claros, dinámicos, justos y tratar a todos como si fueran igual. Y tener conocimiento de lo que estamos haciendo y a veces tenemos que parafrasear, por ejemplo, para que la persona sepa lo que nosotros entendimos. Entonces usted me está diciendo que anoche no pudo dormir del dolor. ¿Es así o no es así? Sí, bueno, esto. Entonces así es que vamos a escribir en el reporte. Y al final ser capaces también de resumir toda esta visita o todo lo que el paciente nos ha comentado. Cuando proveemos una opinión, nosotros no estamos eh, permitidos darle educación sobre patologías a los pacientes, aunque en cierta parte somos educadores de la salud. Y estoy hablando en el caso del aid de terapia física. No está permitido dar un diagnóstico ni un pronóstico de su condición. Siempre es bueno mantener una discusión segura en caso apropiado. Eh, si usted alguna vez siente que hay alguna inseguridad en cuanto a usted y a su paciente, tiene que reportarlo inmediatamente a su supervisor o buscar las políticas que tiene su sitio de trabajo. Como les dije, lo más importante también es ser asertivo, correctos, hacerlo mejor, mantener un lenguaje corporal adecuado en todo momento. Hay algunas cosas que nos dan como luces rojas y luces verdes. Por ejemplo, una persona que siempre está con los brazos cruzados, los brazos en los bolsillos, te piensa, pero estará listo para pegarme, está enojado. Recuerden que también muchos pacientes tienen condiciones mentales transitorias, permanentes. Eh, yo quise traer este lenguaje corporal, por ejemplo, que nos dice aquí este perrito, nos dice que tiene dolor en esa patita. Entonces, son cosas que a medida que pasa el tiempo ya hemos desarrollado cómo saberlo. El lenguaje corporal importa mucho en cómo se siente una persona. La próxima semana veremos unos videos de estas cualidades que debemos de tener. Esta persona, por ejemplo, que llega a la clínica
No es una persona feliz, no es una persona que es algo que nos dice que tiene dolor, su expresión en la cara. Es algo de prestar atención. También como terapistas ayudantes, las cualidades interpersonales que envuelven la comunicación y la interacción con otros se deben de incluir y adherir a lo que son las reglas sociales. Los pacientes no son nuestros amigos, son nuestros pacientes. Le vamos a dar lo mejor, pero debemos de saber que estamos en un ambiente profesional. Ya hemos hablado de las escalas del dolor. Hay diferentes, lo que es la numérica, la análoga, la combinada, lo mencionamos hace un rato, y los niveles de dolor. Quick Dash es una versión corta de lo que es el Dash. Son algunos test de medición, sobre todo para a nivel de deporte, ¿verdad? También están las escalas, debemos de ser conocedores de la escala de funcional de la extremidad inferior, la escala de la extremidad inferior, ok. El índice de disability del cuello y otras más, OSTRI, los back pain scale, que poco a poco nos vamos haciendo familiarizados con ellos.